Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Hoy es domingo, día 14 de enero, y celebramos el segundo domingo del tiempo ordinario de este ciclo B en el que nos encontramos. Es domingo, por tanto, día de la Eucaristía, día de acercarnos a la parroquia, a la iglesia, para celebrar juntos, participar juntos de la escucha de la palabra de Dios y alimentarnos del propio Dios que se nos da en alimento, ¿no? No dejemos de acudir a la Eucaristía, salvo que tengamos un impedimento físico o una enfermedad, hagamos todo lo posible. Y si es ese impedimento físico o enfermedad, pues sigamos la Eucaristía a través de los medios, como puede ser la televisión, la 2 de Televisión Española, o la radio, o Radio María, en fin, hay muchas posibilidades, pero no dejemos de celebrar el domingo, que no es solamente los 3/4 de hora de la misa dominical, sino todo el domingo. Todo el domingo debe ser alabanza para Dios, debe ser gratitud a Dios y sobre todo pues también cuidar, además de la familia, las personas que quizá están impedidas o enfermas, a las que debemos visitar y acercarnos. Que hagamos del domingo un día de fiesta, un día de alegría, Cristo resucitado que vive en medio de nosotros. El domingo pasado, día 7, celebrábamos el domingo del bautismo del Señor, que concluía el tiempo de Navidad e inauguraba también la semana del tiempo ordinario. Este es la primera toma de contacto en domingo con este tiempo, ¿no? Un tiempo que nos va, en este tramo primero, a acercar a la Cuaresma. Comenzaremos el miércoles de ceniza el 14 de febrero, el día de San Valentín, será el miércoles de ceniza. Y son 5 domingos que invitan a vivir la normalidad de la fe haciendo camino con Jesús. El tiempo ordinario nos invita a vivir nuestra vida cristiana en la normalidad, cotidianidad del día a día. Eso que decía Santa Teresa, entre los pucheros está Dios. Caminamos acompañados por Jesús y su buena nueva, para que la cotidianidad de nuestra existencia quede iluminada por su luz, su ejemplo, para vivir unidos de corazón y con su espíritu de caridad, tal y como señala la oración de poscomunión, y así llegar a ser testimonio que atrae, ¿no? Hoy, en los textos de la palabra de Dios se nos ofrecen 2 ejemplos de llamadas, ¿no? El primer libro es el libro de Samuel, que habla precisamente de la invitación que le hace Dios al pequeño Samuel, y cómo es importante en ambos casos los mediadores. En el caso de Samuel es el sacerdote Elí el que le ayuda a reconocer la llamada del Señor. Por eso subrayamos en las 2 llamadas y en toda llamada el papel de los intermediarios que ayudan a reconocer la llamada de Dios y ponen en contacto la dificultad común de quien es llamado a saber reconocer la voz de Dios y su invitación. Hay que afinar el oído, hay que pedir ayuda, la disponibilidad cuando se reconoce la calidad de la llamada, ¿no? Habla, Señor, aquí me tienes, ¿no? ¿Qué quieres de mí? Y también la llamada al seguimiento se convierte en una experiencia que transforma nuestra vida. Quien se ha encontrado verdaderamente con Cristo, con su llamada, no puede continuar igual, ¿no? El texto del Evangelio del día de hoy es Juan 1, 35-42. Ya sé que me diréis, pero ¿no era el evangelista San Marcos el que nos iba a acompañar todo el curso? Sí, pero hay excepciones, Quizá Marcos es muy rápido en meterse ya en harina y
necesitamos pues el amparo de otro evangelista, en este caso de San Juan, que nos habla de esa primera llamada a los primeros discípulos del Señor, ¿no? Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, ¿no? Elí, el sacerdote, actúa como guía, ayudando a Samuel a discernir que esta voz misteriosa es de hecho la voz de Dios, la voz del Señor. Podemos aprovechar para recordar y agradecer a tantas personas que a nosotros un día nos abrieron las puertas a la vida de la fe en Jesús, ayudando a abrir nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro corazón a una realidad divina que trasciende siempre, ¿no? Pues pensemos en catequistas, los catequistas que nos ayudaron, la catequesis de primera comunión o del bautismo o del sacramento del matrimonio, los párrocos que nos ayudaron a ver esa luz, a descubrir la voz de Dios, con su ejemplo, con sus consejos en la confesión, en la dirección espiritual. Los grupos, ¿cuántas personas han encontrado su camino en la vida precisamente participando en grupos, en comunidades? O una invitación a ejercicios espirituales, a un cursillo de cristiandad. Agradezcamos, cuántas personas nos han ayudado y nos ayudan a creer, a caminar. Eso es muy importante. Ser agradecidos, bien nacidos. Juan el Bautista, además de Elí, la vocación de los directamente en el Evangelio, se nos invita a fijarnos en un personaje que, como el sacerdote Elí, hace las veces de guía e inspirador y que apunta hacia Dios. Ese personaje es Juan el Bautista. Lo tenemos fresco porque en el Adviento hablamos de él, ¿no? Y Juan está convencido de que Jesús es el Mesías y por tanto él tiene que crecer, dice él, y sin embargo Juan tiene que menguar, ¿no? Y Juan además señala a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, con todo lo que eso significa, ser el Cordero de Dios, aquel que mansamente sirve al sacrificio, ¿no? Quienes hasta entonces habían sido discípulos de Juan el Bautista se convierten ahora en seguidores de Jesús. No es solo por lo que han sentido a través de las palabras de Juan el Bautista, sino por lo que han experimentado ellos mismos, por medio de su propia experiencia, de su propia relación con Jesús. Este encuentro los impresiona de tal manera que recuerdan incluso hasta la hora en que se formuló esa pregunta, ¿no? Y Jesús los invitó a ir con él. ¿Dónde vives? Venid y lo veréis. Una vez han estado en su presencia, Jesús ya no es solo el maestro, el rabí, para ellos, sino que a través de la convivencia se percatan de que Él es el verdadero Mesías. No hay que esperar a otro. De estos dos personajes, Elí en la vocación de Samuel y Juan el Bautista, podemos extraer un modelo para acompañar a los otros en su camino de fe. Saber desaparecer para que el otro, que es Dios, se haga fuerte y pueda ser percibido con toda su profundidad. Los dos se retiran reconociendo que no son los protagonistas, sino instrumentos de la voluntad de Dios, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos eso? No, pero fui yo el que te llevé, no fui yo el que te invité, no fui yo el que te... Eso no debería, hombre, salvo que sea una broma, pero no debería formularse, porque si lo hemos sido, aunque lo hayamos sido propiamente, en realidad es Dios el que movió todos esos hilos, ¿no? Y bendito sea Dios que nos utilizó pues para que esa persona se acercara más a la Iglesia o más a la experiencia de vida religiosa, etcétera, ¿no? Por tanto, os invito
en este día a agudizar los sentidos de la fe, los sentidos del corazón, para escuchar esa voz de Dios, que no solo es llamada al sacerdocio o a una vocación consagrada o religiosa, es voz de Dios siempre, siempre. La vocación al matrimonio, o la vocación a la vida laical, o la vocación a ser catequista, o a ser lo que Dios tenga destinado para cada uno de nosotros. Y por eso es muy importante, ya digo, agudizar esos sentidos de la fe. Cuidar la vida de oración, la vida interior, la meditación, tener un ratito de calma, de sosiego, para hablar con el Señor. Y además eso nos ayudará también a conocernos a nosotros mismos y desde ese punto, pues aceptarme tal como soy, incluso con espíritu de superación. Y por eso, ya digo, es muy importante eso que podemos llamar como conectar con uno mismo, para desde ese mundo interior saber descubrir y conectar con el totalmente otro que es el Señor. Bueno, os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.